Donald Trump prepara su regreso a las redes sociales con una plataforma propia. Redefinirá por completo el juego. Tras ser vetado de las principales plataformas a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio, el expresidente estadounidense podría además lanzar su propia cadena de televisión para captar a la audiencia de Fox News. El expresidente estadounidense Donald Trump tiene previsto regresar pronto a redes sociales con una plataforma propia, después de ser vetado de redes como Twitter a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero. Además de una red social propia, Trump podría lanzar su propia cadena de televisión para captar a la audiencia de Fox News, primera cadena en señalar a Joe Biden como vencedor en el estado clave de Arizona en la noche electoral. Sin embargo, uno de los asesores de Trump, Jason Miller, explicó este domingo en la propia Fox News que la principal prioridad son ahora mismo las redes sociales. Trump volverá a redes sociales en 2 o 3 meses con su propia plataforma, ha afirmado Miller, que ha destacado que así redefinirá por completo el juego y atraerá a decenas de millones de usuarios. Donald Trump y sus simpatizantes denuncian un sesgo en las principales redes sociales, incluso anterior al asalto al Capitolio, unos hechos que dejaron 5 muertos y que calaron profundamente en el imaginario político estadounidense. Tras el asalto, Trump fue expulsado también de Facebook e Instagram, y redes consideradas de derecha como Gap y Parler han sido muy criticadas e incluso están siendo investigadas. Desde el relevo en la presidencia el pasado 20 de enero, Trump limitó drásticamente su presencia pública y vive en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, aunque mantiene su pulso por el control del Partido Republicano con vistas a una posible candidatura presidencial en 2024. Tiene ya más de 20 senadores y más de 50 congresistas llaman o peregrinan hasta Mar-a-Lago, destacó Miller, que ha instado a los medios de comunicación a prestar atención este lunes a Georgia porque Trump tendrá un enorme apoyo nuevo. Mar-a-Lago cerrado por COVID-19. En tanto, el resort de Florida Mar-a-Lago ha sido cerrado parcialmente después de que algunos miembros del personal dieron positivo por el coronavirus, informaron medios estadounidenses el viernes. El club, que ahora es la residencia oficial del expresidente desde que dejó la Casa Blanca en enero, dijo que los servicios de banquetes y eventos permanecerían abiertos y que se habían tomado todas las medidas de respuesta apropiadas de acuerdo con las pautas de los CDC para desinfectar la propiedad. El condado de Palm Beach envió al club una advertencia formal en enero de que había violado el código del condado y podría ser multado después de que las fotos de una fiesta de Año Nuevo mostraran a muchos invitados sin máscaras. El club organizará eventos durante el retiro de primavera del Comité Nacional Republicano en Florida el próximo mes, dijo el New York Times. Por otro lado, ¿hay realmente una crisis migratoria en la frontera con México? Entre retórica y números. Con el notable aumento de llegadas de personas a la frontera sur que buscan entrar en Estados Unidos, los republicanos hablan de una crisis generada por el desmontaje de la política de Trump que adoptó el presidente Biden, pero el gobierno no reconoce que haya una crisis. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo el lunes, durante una visita a El Paso, Texas, que la ola de inmigrantes es más que una crisis, es sufrimiento humano, y que las acciones tomadas por el presidente Joe Biden han creado más que una crisis, en referencia al aumento de personas que llegan a la frontera tratando de ingresar a Estados Unidos. Puede seguir negándolo, pero la única forma de resolverlo es admitir, primero, lo que ha hecho Biden y, si no revierte las medidas, se necesita una acción del Congreso para hacerlo, dijo el republicano. Al día siguiente, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que lo que se está viviendo en la frontera es un reto complicado pero no nuevo. Compartiré con usted cómo yo defino una crisis. Una crisis es cuando una nación arrebata a un niño de 9 años de los brazos de sus padres y separa a la familia para disuadir migrantes en el futuro. Eso para mí es una crisis humanitaria.
dijo Mayorkas al comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, haciendo referencia a una práctica que usó el gobierno anterior para disuadir la llegada de inmigrantes. Mayorkas también negó que la frontera esté abierta desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero, como sostienen numerosos legisladores republicanos. El despacho encabezado por Mayorkas está expulsando actualmente a la mayoría de adultos solteros, pero permite permanecer a los menores de edad que llegan a la frontera sin documentos ni acompañantes adultos, en su mayoría procedentes de América Central, mientras el gobierno decide si tienen argumentos legales para permanecer de manera definitiva. Este domingo Mayorkas insistió en su descripción en una entrevista en el programa Meet the Press de NBC y aseguró que algo que su oficina no va a hacer es expulsar al desierto mexicano, por ejemplo, a 3 niños huérfanos, aunque reforzó el mensaje del gobierno de pedirle a los migrantes que no vengan a Estados Unidos. Semántica aparte, el arribo de migrantes de México a Estados Unidos ha aumentado considerablemente por tercera vez en 7 años bajo gobiernos demócratas y republicanos, y por razones similares. ¿Cómo han cambiado los flujos? Los encuentros fronterizos, una medida ampliamente usada pero imperfecta que nos dice cuántas veces las autoridades estadounidenses se encuentran con migrantes, subieron considerablemente en los últimos meses de Donald Trump como presidente, de un nivel inusualmente bajo de 17.106 en abril a 74.108 en diciembre. El mes pasado los encuentros rebasaron los 100.000 por primera vez desde un tramo de 4 meses en 2019, pero eso representa apenas una parte de la situación. Quienes cruzan es un indicador tan importante como cuántos lo intentan. Adultos mexicanos representaron la mayor parte del incremento del año pasado. En marzo, el gobierno de Trump introdujo poderes relacionados con la pandemia para expulsar inmediatamente a personas del país sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Al no enfrentar consecuencias, los mexicanos continuaron intentándolo hasta que lograron ingresar. El porcentaje de encuentros con personas que ya lo habían intentado llegó a 38% en enero, comparado con una tasa de 7% en el periodo de 12 meses que concluyó en septiembre de 2019. La tasa de reincidencia fue de 48% entre mexicanos adultos durante un periodo de 2 semanas el año pasado en San Diego. Familias y niños sin compañía de adultos que gozan de una mayor protección legal y requieren de mayor atención se convirtieron en una parte más grande de la ecuación una vez que Biden llegó a la Casa Blanca. En febrero representaron 29% de todos los encuentros fronterizos, un alza del 13% respecto a diciembre. La patrulla fronteriza encontró a 561 niños no acompañados el lunes, comparado con el pico promedio diario de 370 durante la presidencia de Trump en mayo de 2019 y 354 durante un pico de la presidencia de Barack Obama en junio de 2014. Un funcionario federal le proporcionó el lunes al total de Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no debía revelarse. El promedio diario fue de 332 en febrero, un alza de 60% respecto de enero. ¿Qué está haciendo el gobierno? Además de poner fin a las políticas de Trump y solicitar ayuda internacional, el gobierno de Biden quiere acelerar la liberación de niños a sus padres, familiares o tutores en Estados Unidos y evitar las condiciones de detención que fueron objeto de críticas generalizadas durante las oleadas migratorias de 2014 y 2019. Aproximadamente el 70% de los encuentros de febrero resultaron en una expulsión conforme a los poderes relacionados con la pandemia, lo que limitó la necesidad de capacidad en los centros de detención. Los adultos solos y las familias procedentes de México y Centroamérica fueron enviados de regreso a territorio mexicano. Las autoridades mexicanas se han rehusado a recibir a las familias centroamericanas enviadas desde el Río Grande, Bolí, Texas, la región de mayor actividad para los cruces ilegales, lo que ha obligado a las autoridades estadounidenses a enviarlas en avión a El Paso, Texas o a San Diego para su expulsión. Otras personas detenidas en la frontera podrían quedar libres en Estados Unidos y recibir avisos para comparecer ante una corte migratoria. El gobierno de Biden también refuerza las labores para que los niños soliciten asilo desde sus países de origen en Centroamérica.
en lugar de realizar el peligroso recorrido hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué están subiendo la llegada de familias y niños? Trump, en respuesta a un incremento enorme en la migración de familias y niños procedentes de Centroamérica que alcanzó su pico en mayo de 2019, expandió su política de protocolos de protección a migrantes para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México por la fecha de sus audiencias en cortes estadounidenses.